Bueno, hola a todos. La verdad que muy contenta de estar acá tratando el tema de prevención secundaria y de haber escuchado las presentaciones anteriores. Yo les voy a contar un poco nuestra experiencia en prevención secundaria en pacientes con fractura de cadera en el Hospital Italiano. Vamos a hablar también de la situación actual, de la brecha en el tratamiento de la osteoporosis y de las propuestas que existen para mejorar el cuidado habitual. En cuanto a prevención secundaria en pacientes con fractura de cadera, sabemos que los pacientes con fractura de cadera tienen mayor riesgo de volverse a fracturar. Un 25% de las mujeres con fractura de cadera tienen otra fractura de 5 años. Y también sabemos que existen tratamientos para reducir el riesgo de nuevas fracturas y que incluso han demostrado también reducir la mortalidad. Este es el trabajo pionero de Lyles en ese sentido en el año 2007, donde se observó un 35% de reducción de nuevas fracturas clínicas y 28% de la mortalidad con el tratamiento con zoledrónico en los primeros 3 meses luego de la fractura de cadera. Este trabajo mostró también la seguridad de la medicación, ya que no hubo retraso en la consolidación, incluso en pacientes que recibieron la infusión en el postquirúrgico inmediato. Sabemos que la población de pacientes con fracturas y los pacientes con fractura de cadera no son la excepción, son una población de alto riesgo subtratada, ya que menos del 30% recibe tratamiento por osteoporosis luego de la fractura, y en ese sentido nuestro hospital no era una excepción, no lo es tampoco en la actualidad, tenemos mucho trabajo por hacer por delante, y nosotros vimos que en el año 2005 solamente un 25% de los pacientes recibía tratamiento, y por eso iniciamos un programa de prevención secundaria en forma multidisciplinaria, que consistía en la evaluación en la internación por clínica, geriatría, kinesio, nutrición, endocrino, más allá del cuidado agudo a cargo de los traumatólogos. Y luego en medicina domiciliaria logramos la cobertura por parte del plan de salud del hospital del 100% del costo del tratamiento con zoledrónico, y a su vez desarrollamos una ficha para evaluar la seguridad ambiental y le dábamos al paciente los consejos para mejorar su casa y hacer que su entorno fuera más seguro en orden de prevenir las caídas. En el ambulatorio contábamos con un consultorio específico sin demora, con el acceso a un taller para prevención de caídas y con un monitor para coordinar los turnos y facilitar el acceso al tratamiento. La integración para nosotros fue fundamental para detectar los factores de riesgo clínicos, para corregir la deficiencia de vitamina D y de calcio, y como comentó el doctor Gerasi, la importancia de evaluar y tratar las causas secundarias. Entonces lo que hicimos fue, durante 2 años, invitamos a los pacientes a participar de este programa. Muchos no aceptaron, pero aceptaron participar 111, y los comparamos con una corte histórica. Y lo que vimos fue que las cortes eran similares, más allá de que la corte 2008-2009 tenía una edad mayor y tenía mayor diagnóstico previo de osteoporosis. No había diferencias en comorbilidades ni en otros factores. Y lo que observamos fue que si bien no todos participaron del programa, hubo un aumento significativo del tratamiento con fármacos obstructivos, principalmente bifosfonatos, luego de la fractura de cadera, y aquellos que sí participaron, que capaz eran los pacientes con mayor motivación, pudimos tratar el 87,3%, hubo una gran proporción de los pacientes que recibió zoledrónico, pero también utilizamos bifosfonatos bioral, y realmente esto fue un cambio significativo en nuestro cuidado habitual. Y encontramos como factores predictores de mortalidad lo que es esperable, la mayor edad, las comorbilidades, sobre todo la demencia y la diabetes, y el uso de bifosfonatos. En ambas cortes consideramos los pacientes tratados con bifosfonatos post-fractura fue un factor protector, y acá pueden ver la gráfica, cómo los pacientes tratados con bifosfonatos tuvieron una mejor sobrevida versus a los pacientes que no recibieron tratamiento. Ello está en concordancia con estudios nacionales realizados en pacientes con fractura de cadera en Finlandia, donde el tratamiento por osteoporosis se asoció a una menor mortalidad, al trabajo de Bopré y Majumdar, donde el uso de bifosfonatos biorales también redujo la mortalidad luego de una fractura de cadera. Y nosotros pudimos observar que con la implementación de un programa para facilitar el acceso al tratamiento, podíamos aumentar el porcentaje de pacientes tratados,
La tasa de mortalidad fue menor, aunque no se puede establecer con esto una relación causal. Y ver también que la población de mayor edad y con comorbilidades era en el grupo de mayor riesgo y el impacto que podíamos tener con nuestro cuidado en la población con fractura. Tenemos que tener presente el impacto enorme que tiene una fractura de cadera, no solo en el paciente, sino en su entorno. Esta es una encuesta que ya tiene sus años, pero que reveló que mujeres mayores de 75 años que eran autoválidas, 80% preferían morirse antes que tener una segunda fractura o una fractura que la llevara a perder su independencia. A partir de entonces, desde 2010 a 2020, el cuidado fue el habitual, no pudimos sostener el programa, creo que acá es fundamental, como comentaba el doctor Gerasi, que se involucre todo el servicio de endocrinología, toda la institución, como para que estos proyectos sean sustentables. Y lo que continuamos haciendo fue la evaluación en la internación, la propuesta de tratamiento específico, el suplemento de calcio, vitamina D. En medicina domiciliaria se continuó con la opción de realizar tratamiento con zoledrónico, pero creció mucho la medicina domiciliaria y ahora tenemos parte de prestadores que son tercerizados. Y en consultorios externos se evalúa el uso de tratamiento osteoactivo con bifosfonatos, denosumab, teriparatida, todo esto personalizado según el riesgo del paciente y cuál sea la conducta más adecuada en cada caso. Durante todos estos años, estas son las medidas GEDIS de calidad que mide el hospital, podemos ver cómo hubo realmente una enorme mejoría en el tratamiento de la osteoporosis luego de la fractura de cadera, con cuidado habitual, pero aún tenemos mucho por mejorar en ese sentido. ¿Qué pasó con la pandemia? Realmente la pandemia nos afectó a todos y hubo que cambiar o adaptarse a las nuevas circunstancias. Nosotros pudimos continuar evaluando a los pacientes en la internación, sea en forma presencial o a distancia, y dado que se restringió la posibilidad de realizar el zoledrónico en domicilio, empezamos a usarlo en la internación, eso fue uno de los cambios que nos trajo la pandemia, y también se implementó el seguimiento por telemedicina como una opción de seguir atendiendo a los pacientes ante las medidas de aislamiento. Y en AOM se presentó el trabajo que realizó Mirena Butazoni junto con todo el equipo para evaluar cómo había sido el tratamiento de la fractura de cadera durante la pandemia. Y acá les muestro los cambios en el cuidado habitual. La evaluación en la internación pasó a ser a veces a distancia. Empezamos a partir de abril del año pasado a realizar tratamiento con bifosfonatos endovenosos en la internación cuando el paciente estaba en condiciones. Y el turno por telemedicina al alta fue una opción para el seguimiento ambulatorio. Y comparamos cómo habían sido nuestros resultados en la Corte 2020 con el mismo periodo del año 2019. Se evaluó la fragilidad en conjunto con el servicio de geriatría, las comorbilidades, y evaluamos también si habíamos podido mantener el seguimiento de los pacientes luego de la internación. Acá pueden ver cómo las cortes eran similares en edad, había mayor fragilidad y mayor número de comorbilidades en los pacientes fracturados durante la pandemia. Todos tuvieron hisopado negativo, fue el inicio de la pandemia. Y en cuanto a los datos de tipo de fractura, no hubo diferencias y tampoco hubo modificaciones a pesar de esos cambios en fragilidad y comorbilidades en los días de internación. El hecho de realizar un hisopado previo y de las precauciones por el COVID no demoró la cirugía y no observamos diferencias significativas tampoco en la mortalidad intrahospitalaria. Y en cuanto al seguimiento por endocrinología en la internación, pudimos mantenerlo en una cifra mayor al 80% de los pacientes, o sea que fue similar. En cuanto al tratamiento, luego de la fractura, podemos ver que aumentó significativamente el uso de calcio y vitamina D en la internación y en domicilio. También aumentó el uso de bifosfonatos. El uso de zoledrónico en particular mostró también un incremento significativo. Y acá pueden ver la diferencia en los tiempos, se hacía a los 53 días en la época prepandemia y a los 2.5 días de la cirugía, porque lo empezamos a realizar en la internación durante la pandemia. En cuanto a los efectos adversos post-zoledrónico, hubo un solo paciente que lo recibió en la internación en el 2019 y de los 32 pacientes que lo recibieron en internación en esos meses del 2020, 2 tuvieron hipocalcemia que fue asintomática. Uno de ellos es un valor realizado durante la internación que se corrigió con mayor aporte de calcio y vitamina D,
y el otro fue una hipocalcemia durante una internación posterior por un cuadro digestivo con diarrea, con lo cual fue multifactorial. Y la consulta por endocrinología al alta, pueden ver que se pudo mantener e incrementar gracias a la contribución de la telemedicina, que para nosotros fue fundamental. A los pacientes les simplificó muchísimo no tener que trasladarse para realizar la consulta, y aquellos que no podían hacerlo en forma independiente se puede hacer en forma simultánea junto con un familiar, aunque el familiar no esté en el mismo domicilio, y eso ayudó un montón a que la gente tuviera el contacto con endocrinología para seguimiento. Con lo cual, nuestra conclusión fue que pudimos continuar en la pandemia evaluando a los pacientes con fractura de cadera, y que incluso con la telemedicina y con la posibilidad de utilizar la medicación antirresortiva en la internación, conseguimos una mayor adherencia y no tuvimos complicaciones ni demoras en la internación, que era uno de los temores, que por un cuadro tipo gripal, que a veces puede verse con tratamiento con zoledrónico o con bifosfonatos, hubiera algún inconveniente con el tiempo de alta o con la seguridad del paciente internado. Los pacientes se operaron en forma precoz y no hubo diferencia significativa a 3 meses en reinternaciones ni en mortalidad. Bueno, el camino a partir de ahora es, como comentaban Marcela y Felipe, continuar a través de un servicio de enlace de fractura. En principio nos estamos dedicando a los pacientes con fractura de cadera, estamos empezando en ese camino, y después la idea es avanzar con otras fracturas y mejorar sobre todo el control de nuestro trabajo, que capaz es lo que a veces más cuesta. Para hablar ahora de la brecha en el tratamiento de la osteoporosis, sabemos que tener una fractura, sea cual sea su localización, se asocia a un mayor riesgo de nuevas fracturas, y que disponemos de medicación que nos permite reducir fracturas en el futuro, incluso en pacientes ya fracturados. Pero a pesar de eso, nos encontramos ante una crisis en el tratamiento de la osteoporosis. Fíjense la disminución en el uso de bifosfonatos a partir de la notificación de efectos adversos como la osteonecrosis maxilar y las fracturas femorales atípicas. Y por eso se está planteando en todos los ámbitos la importancia de focalizarse en la fractura, así como previamente los cardiólogos se han focalizado en el infarto, con gran éxito en las medidas terapéuticas y en el uso de tratamiento para prevención secundaria, y tener en cuenta no solo la osteoporosis, sino también la sarcopenia, las caídas y las comorbilidades es realmente fundamental. Y la realidad es que a pesar de toda esta notificación de la importancia de la prevención secundaria, este es un estudio publicado en 2019 en Suecia, donde de las mujeres que eran elegibles por las guías para tratamiento por osteoporosis, la mayoría no lo estaba recibiendo. De las que estaban tratadas, que eran realmente un porcentaje menor de las pacientes que tenían indicación de recibir tratamiento, la mayoría recibía bifosfonatos vía oral y un porcentaje menor zoledrónico endovenoso o denosumab. Y este es un trabajo reciente del año pasado que evaluó el tratamiento post-fractura en Europa. Fue un trabajo multinacional y multicéntrico con más de 600.000 pacientes con fractura, la mayoría eran mujeres, y que evaluó la falta de tratamiento a 12 meses para evaluar la brecha o el gap en el tratamiento de la osteoporosis. Y la realidad es que tenemos mucho trabajo por delante, porque lo que ellos observaron fue que tanto en el Reino Unido, en Cataluña, como en Dinamarca, en el mejor de los casos la brecha es de 63%. O sea, tenemos un subtratamiento que realmente tenemos que revertir. Fíjense, en el Reino Unido hubo un descenso de la brecha, pero volvió a aumentar en los últimos años. En Cataluña en aumento, y en Dinamarca estable, pero en valores altos, con una gran proporción de pacientes que no están siendo tratados después de la fractura. Y esto es por sitio de fractura, porque uno capaz pensaría que en los pacientes con fracturas vertebrales o de cadera, uno tendría mayor alerta y el paciente más motivación para el tratamiento, pero sin embargo en todas las fracturas, esto es lo del Reino Unido, pero ocurrió lo mismo en Cataluña y en todas las zonas evaluadas, donde había subtratamiento más allá del sitio de localización. ¿Y cuáles son las propuestas? Tenemos el llamado a la acción de la SBMR, que reunió más de 30 organizaciones científicas y gubernamentales, incluyendo el NIH, IOF, Fragility Fracture Network, y lo que plantea Fragility Fracture Network en los pacientes con fractura de cadera es, más allá del cuidado agudo, que sería el primer pilar, el segundo pilar, la rehabilitación,
El tercer pilar, la prevención secundaria empezando en la internación. Y el cuarto, todo lo que es las políticas públicas y lo que contaba el doctor Gerasi de la comunicación entre colegas para fomentar el desarrollo de redes que nos ayuden a cuidar mejor a los pacientes. Y también acá quiero agradecer a Mónica Caró, a Philippe Halbut y al equipo de IOF por su llamado a involucrarnos y a formar parte del programa Capture the Fracture, que junto con David Marsh del Fragility Fracture Network nos están motivando mucho para avanzar en este camino. Y el objetivo, como publica la doctora Akeson este año, es este, ¿no? Cerrar la brecha en el cuidado de la osteoporosis, aumentando los pacientes que realizan densitometría, la adherencia al tratamiento, el inicio del tratamiento, y ella muestra acá cómo el FLS reduce la tasa de fracturas y también la mortalidad, y rompe este círculo vicioso en el que entran los pacientes con fractura cuando no son tratados. La SBMR propuso hace unos años su primera Task Force para prevención secundaria, donde se hizo hincapié en todas las barreras y en todas las pautas que teníamos que seguir para prevenir las fracturas. Y en el 2019 se realizó este consenso con recomendaciones desarrolladas en forma multidisciplinaria. Las primeras recomendaciones son 13 en total, pero voy a mencionar las 4 primeras. La primera, y que es fundamental, es la comunicación con el paciente. Y acá hacen hincapié en transmitir 3 mensajes. Primero, que el haberse fracturado implica fragilidad ósea y mayor riesgo de nuevas fracturas, principalmente en los próximos 1 a 2 años. Segundo, que la fractura trae alteración en la capacidad funcional y que pueden traer también menor sobrevida. Y por otro, que hay conductas que uno puede tomar, acciones que uno puede tomar para prevenir estas complicaciones. Segundo, la comunicación con el médico a cargo del cuidado habitual. O sea, cuando recibimos un paciente con fractura es fundamental contactar al médico a cargo del cuidado habitual porque es la persona que probablemente pueda llevar adelante la prevención secundaria y es la persona en la que el paciente confía y que nos va a ayudar también a mantener la adherencia. Tercero, evaluar el riesgo de caídas y tomar medidas para evitarlas. Y cuarto, el tratamiento osteoactivo. Acá plantea la importancia de no esperar el inicio del tratamiento, no esperar la densitometría para empezar el tratamiento. Un paciente con una fractura de cadera, con una fractura vertebral, puede ser tratado porque esa fractura centinela ya alerta del riesgo de nuevas fracturas. Y también plantea el uso de fármacos osteoactivos en la internación. Acá hace la consideración de la posibilidad de cuadro tipo gripal o de hipocalcemia. Nosotros, con un buen suplemento de calcio y vitamina D y el uso de paracetamol previo hasta ahora, no hemos tenido inconvenientes en ese sentido. Y también que si no se inicia el tratamiento en la hospitalización, tener todos los mecanismos para asegurar el seguimiento oportuno en forma ambulatoria. Entonces, como conclusión, un paciente con fractura tiene riesgo de nuevas fracturas y tenemos que tener en cuenta todas las medidas farmacológicas y no farmacológicas a implementar para prevenirlas. El tratamiento tiene que estar basado en el riesgo de fractura que un paciente con fractura vertebral o de cadera ya tiene de por sí un alto riesgo. Es fundamental el aporte adecuado de calcio y vitamina D, la evaluación de causas secundarias y del riesgo de caídas, y el tratamiento debe ser personalizado con enfoque multidisciplinario, y acá es de fundamental importancia el desarrollo de servicios de enlace de fractura. Entonces, esta década ha sido nombrada por la Organización Mundial de la Salud como la década del envejecimiento saludable, y acá tenemos un rol fundamental nosotros en lo que es la importancia de la salud musculoesquelética y la prevención de fracturas para favorecer la funcionalidad y el bienestar en las personas a lo largo de toda su vida. Bueno, muchas gracias.